Cuando hablamos del poder en manos de una mujer durante la Edad Media, ninguna figura destaca tanto como Isabel de Castilla. Su nombre resuena a través de los siglos como sinónimo de determinación, visión y una ambición inquebrantable que transformó no solo España, sino el mundo entero. Nacida el 22 de abril de 1451, en una época en que las mujeres eran consideradas meros peones en juegos políticos, Isabel emergió como una fuerza indomable que desafiaría todas las expectativas impuestas a su género. Su ascenso al trono de Castilla no estaba predestinado. De hecho, ella era solo la tercera en la línea de sucesión, detrás de su medio hermano Enrique IV y su hermano menor, Alfonso. El camino que llevó a Isabel al poder estuvo marcado por intrigas, traiciones y giros políticos que harían que cualquier drama moderno pareciera trivial. El reino de Castilla, en el siglo XV, era un crisol de tensiones políticas, con nobles poderosos conspirando constantemente para aumentar su influencia. Enrique IV, su medio hermano, era conocido como el Impotente, un apodo cruel que reflejaba tanto su supuesta incapacidad de tener hijos como su debilidad como gobernante. Sus oponentes cuestionaban la legitimidad de su hija, Juana, apodada la Beltraneja, insinuando que su verdadero padre sería Beltrán de la Cueva, un favorito del rey. Esta atmósfera de sospechas y conspiraciones creó la oportunidad perfecta para que Isabel emergiera como una alternativa. Tras la muerte prematura de su hermano Alfonso en 1468, Isabel se convirtió en el foco de las esperanzas de los nobles rebeldes que se oponían a Enrique IV. En un movimiento audaz que demostraría su astucia política, Isabel acordó ser reconocida como heredera de Castilla por el propio Enrique, a cambio de prometer no casarse sin el consentimiento real. Era un compromiso que ella no tenía intención de cumplir, un primer atisbo de la determinación que definiría su reinado. El matrimonio era la herramienta política más poderosa disponible para una princesa medieval, e Isabel estaba decidida a usarla en su propio beneficio, no como un peón en manos de otros. Rechazando pretendientes elegidos por su hermano, incluidos el rey de Portugal y el hermano del rey de Francia, Isabel fijó su atención en Fernando de Aragón. Esta elección no fue motivada por el romance, sino por una visión política calculada. La unión de los dos mayores reinos cristianos de la península ibérica crearía una potencia capaz de rivalizar con cualquier nación europea. Contra la voluntad de su hermano, Isabel se casó en secreto con Fernando en octubre de 1469, un acto de rebeldía que podría haberle costado sus ambiciones, pero que acabaría por moldear el destino de España. La muerte de Enrique IV en 1474 precipitó una crisis de sucesión que pondría a prueba la determinación de Isabel. Mientras ella se apresuraba a ser coronada reina en Segovia, los partidarios de Juana la Beltraneja impugnaban sus derechos, con el poderoso reino de Portugal apoyando a su rival. Lo que siguió fue una guerra civil brutal que duraría 5 años. Isabel no se limitó a esperar los resultados entre bastidores como se esperaría de una reina de la época. Ella cabalgó personalmente entre sus tropas, organizó suministros, negoció alianzas y demostró una capacidad de liderazgo que impresionó incluso a sus más acérrimos oponentes. Su victoria en la Guerra de Sucesión Castellana no fue solo un triunfo militar, sino una afirmación de su legitimidad y capacidad para gobernar. La unión personal entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón creó una nueva entidad política que eventualmente se convertiría en la España moderna. Sin embargo, es crucial entender que esta no fue una fusión completa de los reinos. Isabel mantuvo control soberano sobre Castilla, el mayor y más rico de los territorios, mientras Fernando gobernaba Aragón. Adoptaron el lema «Tanto monta tanto Isabel como Fernando», sugiriendo igualdad. Pero en la práctica, Isabel a menudo ejercía mayor influencia en las decisiones conjuntas. Su habilidad para mantener su autonomía mientras proyectaba una imagen de asociación igualitaria demuestra su sofisticación política. Para consolidar su poder, Isabel necesitaba enfrentarse a la nobleza castellana, históricamente independiente y frecuentemente rebelde. Utilizando una combinación de fuerza y diplomacia, revitalizó la Santa Hermandad, una especie de fuerza policial que imponía la ley real en las áreas rurales,
y estableció la Inquisición española, que serviría no solo como instrumento religioso, sino también como herramienta de control político. Estas instituciones permitieron a Isabel extender el poder real a regiones donde anteriormente los nobles actuaban con impunidad, transformando gradualmente Castilla de una monarquía feudal fragmentada en un estado centralizado. La administración financiera de Isabel reveló otra faceta de su genio político. Al asumir el trono, encontró un tesoro real prácticamente vacío y una economía en crisis. Con determinación metódica, revocó donaciones excesivas hechas por sus predecesores, reformó el sistema tributario e incentivó el comercio y la industria. Su cuidadosa gestión de los recursos permitió financiar ambiciosos proyectos militares y de exploración que habrían sido imposibles al inicio de su reinado. Esta transformación económica no solo fortaleció su poder, sino que también sentó las bases para el futuro imperio español. El aspecto más controvertido y consecuente del reinado de Isabel fue su política religiosa. En una era definida por la identidad religiosa, Isabel y Fernando adoptaron el catolicismo no solo como fe personal, sino como instrumento de unificación nacional. La España medieval era única en Europa por su convivencia de tres religiones: cristianismo, islamismo y judaísmo. Esta diversidad, que había producido una rica cultura híbrida durante siglos, pasó a ser vista por la pareja real como un obstáculo para la unidad. La creación de la Inquisición española en 1478 marcó el inicio de una campaña sistemática para crear una España exclusivamente católica. La conquista de Granada en 1492 representó la culminación de una campaña militar de 10 años para eliminar el último reino musulmán en la península ibérica. Esta victoria transformó a Isabel y Fernando en los reyes católicos, título concedido por el Papa, y solidificó su imagen como defensores de la fe. Las celebraciones apenas habían terminado cuando Isabel firmó el decreto de la Alhambra el 31 de marzo de 1492, ordenando que todos los judíos se convirtieran al catolicismo o abandonaran los territorios bajo su control. Meses después, una medida similar se aplicaría a los musulmanes. Estas decisiones provocaron un éxodo masivo y la pérdida de algunas de las mentes más brillantes y los emprendedores más hábiles de España, cuyas contribuciones habían enriquecido la sociedad durante generaciones. La expulsión de judíos y musulmanes revela la paradoja central del reinado de Isabel. La misma determinación y convicción que la convirtieron en una gobernante extraordinariamente eficaz también la llevaron a decisiones que hoy reconocemos como trágicamente equivocadas. Su celo religioso, aunque común para la época, impuso un alto costo humano y cultural. Los historiadores continúan debatiendo si estas políticas fortalecieron o, en última instancia, debilitaron a España, pero no hay duda de que reflejan la visión de Isabel de una nación unificada bajo una única corona y una única fe, una visión que persiguió con implacable determinación. El año 1492 no solo marcó el fin de la reconquista y la expulsión de los judíos, sino también el inicio de la mayor transformación geopolítica de la historia moderna, la exploración y colonización europea de las Américas. La decisión de Isabel de financiar la arriesgada expedición de Cristóbal Colón, tras años de vacilación y negativas, demuestra su disposición a apostar por empresas visionarias. Cuando otros monarcas europeos rechazaron al navegante genovés como un soñador impracticable, Isabel vio potencial en sus ambiciosos planes. Esta decisión, tomada en un momento en que el tesoro real estaba agotado tras la costosa Guerra de Granada, revela tanto su audacia como su visión estratégica. El patrocinio de Colón no fue un impulso romántico, sino una decisión calculada con múltiples objetivos: encontrar una ruta marítima hacia las riquezas de Asia, expandir la influencia española y difundir el cristianismo. Cuando Colón regresó con noticias de tierras desconocidas más allá del Atlántico, Isabel reconoció inmediatamente las implicaciones monumentales del descubrimiento. Bajo su dirección, España estableció rápidamente el marco legal para sus reclamaciones territoriales, negociando con Portugal el Tratado de Tordesillas en 1494, que esencialmente dividió el mundo no europeo entre las dos potencias ibéricas.
uno de los actos más audaces de diplomacia internacional jamás registrados. La visión de Isabel para el Nuevo Mundo era compleja y a menudo contradictoria. Por un lado, ella veía a los pueblos indígenas como súbditos a ser convertidos y civilizados, prohibiendo su esclavización e insistiendo en que fueran tratados como vasallos de la corona con ciertos derechos. Por otro lado, el sistema colonial que se desarrolló bajo su autoridad estableció patrones de explotación que causarían un sufrimiento incalculable durante siglos. Las leyes de Burgos de 1512, promulgadas después de su muerte, pero basadas en sus preocupaciones expresas, representaron el primer intento de regular el tratamiento de los indígenas, una medida insuficiente, pero notable para la época. El impacto global de las decisiones de Isabel difícilmente puede ser exagerado. El imperio español que ella ayudó a crear se convertiría en la primera potencia verdaderamente global, extendiéndose por 4 continentes y transformando fundamentalmente la economía, la política y la cultura mundiales. El flujo de plata y oro de las Américas a Europa alteró el equilibrio de poder entre las naciones, financió guerras y revoluciones y aceleró el desarrollo del capitalismo moderno. El intercambio colombino de plantas, animales, enfermedades y personas entre hemisferios anteriormente aislados reconfiguró ecosistemas enteros y redefinió dietas en todo el mundo. Todo esto se remonta a la decisión de Isabel de apostar por un navegante con un plan improbable. En el ámbito doméstico, Isabel implementó profundas reformas que modernizaron la administración y la justicia en Castilla. Reconociendo que un gobierno eficaz dependía de funcionarios competentes, promovió una nueva clase de burócratas profesionales, a menudo eligiendo hombres de origen humilde, pero educados en las universidades, en lugar de nobles por nacimiento. Esta meritocracia limitada, revolucionaria para la época, permitió que talentos como el cardenal Cisneros, hijo de un recaudador de impuestos que se convirtió en primado de España y regente tras su muerte, ascendieran a posiciones de enorme responsabilidad. La reforma del sistema judicial fue una de las prioridades de Isabel desde el inicio de su reinado. Ella presidía personalmente audiencias públicas semanales donde cualquier súbdito, independientemente de su posición social, podía presentar quejas directamente a la reina. Esta práctica, conocida como los viernes de peticiones, no era solo un gesto simbólico. Isabel frecuentemente intervenía para corregir injusticias, a veces contrariando poderosos intereses. También estandarizó códigos legales, limitó la jurisdicción de los tribunales señoriales y garantizó que la justicia real llegara a todas las partes del reino. Estas reformas no eliminaron los abusos, pero establecieron principios de igualdad ante la ley que eran notablemente progresistas para el siglo XV. El reinado de Isabel también vio un florecimiento cultural que presagiaba el siglo de oro español. Profundamente interesada en la educación y la literatura, aprendió latín en la mediana edad, un logro extraordinario para una mujer de su época, especialmente considerando sus responsabilidades como gobernante. Su corte atrajo a humanistas, poetas y artistas y patrocinó la traducción de importantes obras clásicas y religiosas al castellano. La primera gramática de una lengua europea moderna, la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija, fue dedicada a Isabel en 1492. Cuando Nebrija explicó que la lengua es el instrumento del imperio, Isabel comprendió inmediatamente las implicaciones políticas y culturales de la estandarización lingüística. La biblioteca personal de Isabel, con más de 400 volúmenes en una era anterior a la imprenta, reflejaba sus diversos intereses: teología, historia, literatura clásica y contemporánea e incluso manuales prácticos sobre temas como agricultura y medicina. Ella garantizó que sus hijos, incluyendo sus hijas, recibieran una educación excepcional, trayendo a renombrados humanistas como Pedro Mártir de Anglería y Beatriz Galindo para supervisarla. Su hija mayor, también llamada Isabel, y su hija menor, Catalina, que se convertiría en reina de Inglaterra como esposa de Enrique VIII, fueron consideradas entre las mujeres más eruditas de su generación. Este compromiso con el conocimiento y las artes estableció un estándar cultural que influiría en generaciones futuras. A pesar de su poder sin precedentes,
Isabel nunca escapó completamente de las limitaciones impuestas a las mujeres de su época. Su autoridad era frecuentemente cuestionada simplemente por su género, y ella tenía que navegar cuidadosamente entre ejercer poder independiente y mantener la apariencia de deferencia a las expectativas patriarcales. Su solución fue desarrollar una persona pública cuidadosamente calibrada, la reina católica que combinaba piedad ejemplar, modestia personal y determinación inflexible. Sus retratos la muestran generalmente en actitudes de devoción, vestida con relativa simplicidad a pesar de su riqueza, proyectando una imagen de virtud femenina tradicional que hacía su poder político más palatable para sus contemporáneos. La relación de Isabel con Fernando de Aragón ilustra su habilidad para equilibrar asociación e independencia. Su contrato de matrimonio, que ella negoció personalmente a los 17 años, preservaba explícitamente su autoridad sobre Castilla. Cuando Fernando intentó asumir el control exclusivo tras su coronación, Isabel le recordó firmemente los términos de su acuerdo. Sin embargo, desarrollaron una asociación política notablemente eficaz, con Fernando frecuentemente liderando asuntos militares mientras Isabel supervisaba la administración interna. La frase atribuida a Isabel, Fernando y yo, siendo un solo cuerpo, tenemos solo una mente, sugiere tanto intimidad como estrategia política. La vida personal de Isabel revela dimensiones adicionales de su carácter. Madre devota de 5 hijos, supervisaba personalmente su educación y planificaba cuidadosamente sus alianzas matrimoniales para maximizar la influencia española. Al mismo tiempo, era capaz de sacrificar la felicidad personal por objetivos políticos. Su hija mayor fue forzada a casarse nuevamente con el rey de Portugal después de enviudar, a pesar de su profundo luto. La propia Isabel experimentó tragedias devastadoras, incluyendo la muerte de su único hijo varón, Juan, a los 19 años, y la inestabilidad mental de su hija Juana, conocida posteriormente como Juana la Loca. Estas pérdidas personales no disminuyeron su dedicación a los asuntos de Estado, aunque testigos relatan que su vigor y salud declinaron visiblemente tras la muerte de Juan. La espiritualidad de Isabel era genuina y profunda, no solo una herramienta política. Su fe católica informaba todos los aspectos de su vida y gobierno, desde sus decisiones políticas hasta su conducta personal. Implementó reformas significativas en la Iglesia española, combatiendo la corrupción y la incompetencia en el clero e insistiendo en estándares más elevados de educación y conducta moral para obispos y sacerdotes. Paradójicamente, estas mismas reformas eclesiásticas que aumentaron el control real sobre la Iglesia también prepararon el terreno para un catolicismo español más vigoroso y ortodoxo que resistiría la reforma protestante en el siglo siguiente. La devoción personal de Isabel y su compromiso con la reforma institucional ilustran cómo su religiosidad y pragmatismo político se reforzaban mutuamente. En los últimos años de su reinado, Isabel enfrentó desafíos crecientes, tanto personales como políticos. Su salud comenzó a deteriorarse, posiblemente debido a un cáncer, mientras lidiaba con la muerte de su hijo y la inestabilidad mental de su hija Juana, heredera de Castilla. Las implicaciones dinásticas de estas tragedias personales la preocupaban profundamente, ya que amenazaban con deshacer su conquista más preciosa, la unificación de España. Su testamento, un documento extraordinariamente detallado que revisó varias veces, revela su determinación de preservar su legado político, incluso anticipando e intentando evitar problemas que podrían surgir después de su muerte. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, a los 53 años, en el castillo de la Mota en Medina del Campo. Su testamento incluía directrices específicas para la continuación de sus políticas, especialmente en relación con las nuevas tierras en las Américas y el tratamiento de los pueblos indígenas. Pidió un funeral sencillo y ser enterrada en Granada, la ciudad cuya conquista consideraba su mayor logro. Fernando, que la sobrevivió por 12 años, intentó mantener el control sobre Castilla, pero eventualmente tuvo que ceder el poder al esposo de Juana, Felipe de Habsburgo, y posteriormente al nieto de ambos, Carlos V, quien uniría permanentemente las coronas de Castilla y Aragón.
y se convertiría en el gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico. El legado de Isabel de Castilla es tan complejo y contradictorio como su propia personalidad. Ella transformó un reino medieval fragmentado en una potencia mundial emergente. Sentó las bases para el primer imperio verdaderamente global y demostró que una mujer podía gobernar tan eficazmente como cualquier hombre, quizás incluso más. Sus reformas administrativas, judiciales y eclesiásticas modernizaron España y crearon instituciones que perdurarían por siglos. Su patrocinio cultural ayudó a lanzar el siglo de oro español, mientras que sus decisiones geopolíticas literalmente redefinieron el mapa del mundo conocido. Al mismo tiempo, sus políticas religiosas causaron un sufrimiento incalculable a miles de judíos y musulmanes, destruyendo comunidades centenarias y empobreciendo culturalmente a España a largo plazo. El imperio colonial que ella inició, aunque trajo riqueza y poder a España, fue construido sobre la explotación y frecuentemente la destrucción de los pueblos indígenas y sus culturas. La Inquisición que ella estableció para garantizar la ortodoxia religiosa se convertiría en sinónimo de intolerancia y represión. Estas contradicciones no pueden ser fácilmente reconciliadas o juzgadas por los estándares morales contemporáneos, pero deben ser reconocidas como partes integrales de su legado histórico. Para las mujeres en la política y el liderazgo, Isabel ofrece un modelo complejo e inspirador. En una era cuando el poder femenino era visto como antinatural y peligroso, ella no solo gobernó, sino que redefinió el propio concepto de monarquía. Su habilidad para proyectar autoridad mientras navegaba por las expectativas de género de su época demuestra una inteligencia política excepcional. Isabel nunca rechazó abiertamente los roles tradicionales femeninos. Era esposa, madre y devota católica, pero expandió esos roles para abarcar actividades tradicionalmente masculinas, como el liderazgo militar, la formulación de políticas y la gobernanza. Los historiadores continúan debatiendo cómo Isabel logró superar las barreras de género tan efectivamente. Algunos señalan su habilidad para usar la religión para legitimar su autoridad. Como reina católica sirviendo a Dios, sus acciones estaban más allá de cualquier cuestionamiento basado en el género. Otros enfatizan su asociación con Fernando, que proporcionaba una presencia masculina que hacía su poder más aceptable para sus contemporáneos. Todavía otros destacan su excepcional inteligencia política y fuerza de voluntad, que simplemente superaban las objeciones basadas en su género. Probablemente, todos estos factores contribuyeron a su éxito sin precedentes como gobernante femenina en un mundo dominado por hombres. La imagen de Isabel ha evolucionado dramáticamente a lo largo de los siglos. En España, fue venerada como una figura casi santa durante el régimen de Franco, que la presentaba como el epítome de los valores católicos tradicionales y del nacionalismo español. En las antiguas colonias españolas, especialmente entre los pueblos indígenas, es frecuentemente vista como un símbolo del imperialismo europeo y la destrucción cultural. Para las feministas contemporáneas, ella representa una paradoja, una mujer que alcanzó un poder extraordinario en una sociedad profundamente misógina, pero cuyas políticas causaron sufrimiento a otras mujeres marginadas. Estas interpretaciones conflictivas reflejan no solo la complejidad de Isabel como figura histórica, sino también las continuas luchas por definir el poder, el género, la religión y la identidad nacional en el mundo moderno. 500 años después de su muerte, Isabel de Castilla continúa fascinando y desafiando nuestra comprensión del poder, del liderazgo femenino y del impacto que un individuo puede tener en el curso de la historia. Ella no fue solo una observadora de su tiempo, sino una fuerza transformadora que alteró fundamentalmente el mundo en que vivió. Su reinado marcó la transición de la Europa medieval a la era moderna, estableciendo estándares de gobernanza centralizada, exploración global e identidad nacional que moldearían los siglos siguientes. Pocos gobernantes en cualquier época pueden reclamar un impacto tan profundo y duradero. Lo que hace a Isabel particularmente relevante para el mundo contemporáneo es su capacidad para ejercer poder eficazmente en un sistema diseñado para excluir a las mujeres de la autoridad política.
En una era cuando las mujeres estaban legalmente subordinadas a los hombres en prácticamente todos los aspectos de la vida, Isabel logró no solo gobernar, sino transformar su reino y establecer un imperio global. Ella no logró esto rechazando completamente las normas de género de su época, sino adaptándolas estratégicamente, usando expectativas tradicionales de piedad femenina y modestia para legitimar un ejercicio de poder que era todo menos tradicional. Los logros de Isabel como gobernante son aún más impresionantes cuando consideramos el contexto histórico en que ocurrieron. Ella ascendió al trono en un momento de profunda crisis, con Castilla dividida por facciones nobles rivales y económicamente exhausta. A través de una determinación implacable, astucia política y visión estratégica, transformó este reino fragmentado en la fundación de lo que se convertiría en la mayor potencia mundial del siglo XVI. Sus reformas administrativas, judiciales y militares establecieron un modelo de monarquía centralizada que sería emulado por otros estados europeos. Su visión de una España unificada bajo una única corona y fe, aunque implementada con métodos que hoy consideramos repugnantes, creó una de las primeras identidades nacionales modernas. Quizás el aspecto más notable del reinado de Isabel sea cómo transformó limitaciones en ventajas. Cuando cuestionada por ser mujer, ella enfatizaba su devoción religiosa y compromiso maternal con su reino. Cuando desafiada por nobles poderosos, ella construyó alianzas con ciudades y con la clase media emergente. Cuando confrontada con recursos limitados, ella reformó el sistema financiero para generar nuevos ingresos. Cuando bloqueada por rivales europeos, ella miró hacia el oeste, apoyando exploraciones que abrirían un nuevo mundo de posibilidades. Esta capacidad de transformar obstáculos en oportunidades caracteriza tanto su personalidad como su legado histórico. La historia de Isabel de Castilla nos recuerda que el pasado rara vez encaja en categorías morales simplistas de héroes y villanos. Ella fue simultáneamente una reformadora progresista y una fanática religiosa, una defensora de la justicia para sus súbditos cristianos y una perseguidora implacable de minorías religiosas, una gobernante que expandió oportunidades para algunos mientras destruía mundos enteros para otros. Su legado incluye tanto la primera legislación para proteger a los pueblos indígenas como las instituciones que facilitarían su explotación. Estas contradicciones no pueden ser fácilmente resueltas, pero deben ser confrontadas honestamente si queremos comprender plenamente su impacto histórico y las lecciones que su vida ofrece. Para el mundo contemporáneo, Isabel ofrece valiosas perspectivas sobre liderazgo, poder y cambio histórico. Su vida demuestra cómo individuos determinados pueden moldear eventos en lugar de simplemente reaccionar a ellos, cómo la visión estratégica combinada con el pragmatismo táctico puede transformar instituciones aparentemente inmutables y cómo los ideales, incluso aquellos que hoy consideramos profundamente equivocados, pueden movilizar recursos y energías para logros extraordinarios. Su reinado también ilustra los peligros del celo religioso cuando se combina con el poder político, las consecuencias no intencionales de decisiones bien intencionadas y los costos humanos frecuentemente ocultos de las grandes transformaciones históricas. 500 años después, Isabel de Castilla permanece innegablemente como la mujer más poderosa que ha gobernado en la historia europea, no solo por el alcance de su autoridad, sino por el impacto transformador y duradero de sus decisiones. Desde la unificación de España hasta el descubrimiento de las Américas, desde la Inquisición hasta la reforma eclesiástica, desde las innovaciones administrativas hasta el patrocinio cultural, sus políticas moldearon el mundo moderno de maneras que continuamos sintiendo hoy. Comprender a Isabel, en toda su complejidad, contradicción y extraordinaria capacidad, es comprender mejor no solo el pasado, sino también las continuas luchas por el poder, la identidad y el propósito que definen la condición humana. Si te ha fascinado la extraordinaria historia de Isabel de Castilla, no dejes de suscribirte al canal para más contenido como este. Estamos explorando las figuras más intrigantes e influyentes de la historia mundial, revelando los detalles que los libros escolares omiten. Deja tu like si aprendiste algo nuevo hoy, comparte con amigos que también aprecian la historia
y activa la campanita para ser notificado sobre nuestros próximos videos. En los comentarios, cuéntanos qué aspecto del reinado de Isabel te pareció más impresionante o qué otra figura histórica poderosa te gustaría ver en nuestro próximo video. La historia sigue viva a través de nuestras conversaciones.